Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde con 2 minutos y comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. En este jueves 29 de septiembre de 2016, muy bien acompañada. Antes hablé con él cuando estaba en Estados Unidos, pero lo pillé de nuevo en Chile. Estoy hablando de Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes, Paulina. Has visitado varias veces nuestro país. Sí, esta es como la 5ª vez en el año. Me parece, y aprovechamos nosotros de tener tu expertise y conversar sobre cómo está la economía estadounidense, cómo se vienen las elecciones, qué pasa con las acciones de las principales empresas, pero antes le vamos a comentar a nuestros auditores cómo está la bolsa a nivel internacional y también a nivel local. Vamos a ver esos indicadores. El Nikkei en el día de hoy avanzó un 1.39, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0.51, Shanghái arriba un 0.42. En Europa los resultados son mixtos, el FTSE 100 de Londres avanzó un 1.02, el CAC 40 de París arriba también un 0.26, el DAX alemán un 0.31%, hay problema con la banca en ese país, vamos a estar conversando también con Álvaro de la banca europea. El IBEX 35 de España avanza también un 0.64%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El Dow Jones está bajando, hasta ahora está, la verdad que a la baja la bolsa estadounidense, aunque los resultados del PIB fueron buenos. Vamos a ver, Dow Jones 0.50, Standard & Poor's 0.13, Nasdaq 0.69, todas las plazas a la baja. Y en Santiago también la bolsa está bajando, pero casi plano. El IPSA desciende un 0.07 y el IXPA también baja un 0.08. El que tuvo un aumento importante en el día de hoy fue el cobre, un 0.19% de la bolsa de metales de Londres, llegó a transarse en $2.18. Han tenido una buena jornada en el día de hoy los commodities, sobre todo por este acuerdo, este compromiso que se genera en la OPEP luego de 8 años, un compromiso de limitar la producción, Álvaro, y eso haría, y ha hecho, que el petróleo suba su valor. ¿Qué pasó en el día de hoy con el dólar? La divisa estadounidense se cotizó en niveles de 6.57,7 comprador y 6.58 vendedor, es decir, un retroceso de 3,5 pesos en relación al cierre previo. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede seguir a través de Twitter, @infinitafm. ¿Por dónde partimos? Por Estados Unidos, te diría. Perfecto, vamos a Estados Unidos, donde hoy día se conoció el PIB revisado del segundo trimestre. Es así. 1.4, un poquito más arriba de lo esperado. Justamente, la segunda lectura fue de un 1,1%, se corrigieron algunos datos. Lo que se ratifica en el segundo trimestre en Estados Unidos es que la demanda interna es la que está creciendo bastante, de forma robusta, creciendo, expandiéndose del orden de 4,3%. También vimos que las exportaciones hasta cierto punto fueron uno de los principales motores de crecimiento, expandiéndose del orden de un 1,8%. Y lo que llama la atención en la cifra del segundo trimestre son la contracción que tuvo tanto la inversión, cayendo del orden de 7,9% en relación al primer trimestre del año, y también una caída en el gasto de gobierno casi de un 1,7%, cifra que el gasto de gobierno no se había contraído en varios trimestres consecutivos. Por lo tanto, ¿qué significa eso, Álvaro? El gobierno parecería que de alguna manera ha empezado en el segundo trimestre a hacer algunos recortes, pero lo que tiende a ocurrir es que muchas veces en el tercer trimestre y frente a un año electoral aprovechan de reactivar el crecimiento económico utilizando el gasto público. No que lo administran activamente, pero es una de las técnicas que algunos gobiernos utilizan en estos procesos. Pero eso en rigor sería una buena noticia porque el gasto público de Estados Unidos es bastante alto, tiene una deuda importante. Se estima que el crecimiento económico del tercer trimestre es del orden de un 2 a 2,5% hoy por hoy, y que el cuarto trimestre también se va a expandir de esos niveles. Pero la economía estadounidense, claramente liderada por el consumo interno, está creciendo de ese rango. De hecho, la Reserva Federal no piensa o ha estimado últimamente de que el año va a terminar entre 1,8 a 2% en el 2016. Bajó un poco su proyección para este año. Es así. Lo que sucede es que claramente
ha habido una acumulación de inventarios también en Estados Unidos. El cálido invierno que tuvimos ha hecho que de alguna manera hay una acumulación de inventarios y eso se ha visto reflejado en una menor producción. Algunos indicadores relacionados al consumo también han mostrado menor actividad. Por las ventas retail en el último mes se han desacelerado, expandiéndose del orden de un 1,8%. Entonces hemos tenido datos que efectivamente muestran una economía que está creciendo del orden del 2%. Y en el lado empresarial te diría que hay hasta cierto punto también una expectativa, o están a la espera de qué es lo que pueda suceder en las presidenciables del 8 de noviembre. Las empresas tienden un poco a ver cuáles son los programas de los candidatos en términos de impuestos y por lo tanto pueden retrasar parte de la inversión a la espera de ver quién es el candidato finalmente que salga presidente en Estados Unidos. Y con respecto a ese tema, dura está la batalla, Álvaro. Vimos este debate el lunes presidencial en donde se dijeron absolutamente de todo. Donald Trump y Hillary Clinton. Salió ganadora la candidata demócrata con un 62%. O sea, después de las que terminan los debates hay como unas salas como de apuestas. No sé cómo funciona eso, pero en general le dieron la victoria a Hillary Clinton, que se mostró bastante sólida ante un errático Donald Trump. Es su estilo. Es su estilo. Es su forma de ser. Hay que tomar en consideración que Trump, y en esta elección en particular, a diferencia de las que hemos vivido, te diría, en los últimos años, es que no se está tampoco discutiendo mucho acerca de los programas políticos, económicos y sociales. Hay ataques personales entre los dos candidatos y al final del día lo que están tratando de hacer es acaparar los titulares de prensa al día siguiente y claramente eso le ha servido a Donald Trump durante todo el proceso preelectoral y lo que hemos visto, y como has comentado tú, una Hillary Clinton mucho más preparada de los otros candidatos republicanos a los que él se ha visto enfrentado cuando estaban 16 sobre la palestra luchando por salir presidenciable. ¿Y cómo juzga el mercado Hillary Clinton versus Donald Trump? El mercado la juzga a ella mucho mejor. Lo que se está, te diría, no tanto en términos de acciones, lo que se está utilizando por parte de los analistas acerca de cómo lo están viendo la evolución ha sido utilizado el peso mexicano. Estamos viendo movimientos bastante bruscos. Sale una encuesta, el peso mexicano se deprecia, se va hacia 20, gana, como has mencionado tú, Hillary Clinton, y vemos que la moneda se mueve hacia 19,4. O sea, ese es el momentum que está hoy día. Ahora, lo que no nos tenemos que olvidar es que el sector empresarial, en particular Apple, con la multa que le impuso la Comunidad Europea, ha señalado de que ellos estarían evaluando traer el dinero de vuelta a Estados Unidos. Tienen bastante de los 230 mil millones de dólares que lo tienen en Europa, en particular en Irlanda, y entonces lo que ellos han empezado a influir es también el programa impositivo que se va a aplicar en uno o el otro gobierno. Entonces el empresariado... Obviamente también, que el programa impositivo de Donald Trump es totalmente distinto de Hillary Clinton. Él promete bajar los impuestos a las empresas un 15%, de un 33% que está actualmente, y Hillary Clinton tiende a tener una alza impositiva. Hay que tomar en cuenta en esos datos el effective tax rate, ¿no? Y el effective tax rate, lo que realmente terminan pagando las empresas americanas, no es tan alto como ninguno de los dos estima. Entonces, ¿cuánto pagan las empresas estadounidenses? Me da la impresión de que ¿promedio? Es por debajo del 10%. Entonces, el effective tax rate. Entonces, cuando uno habla, en el caso de Hillary, de que lo va a subir, evidentemente lo que está tratando de hacer ella es recaudar más, ¿correcto? Y en el otro caso es recaudar menos. Entonces, esa es un poco la discusión. Faltará saber cómo termina compuesto el Congreso, porque claramente si ahí tenemos un gobernante republicano con un Congreso demócrata, vamos a tener otros 4 años en los cuales las discusiones van a ser bastante álgidas en qué dirección se toma, va parte de la regulación. Lo que ha vivido Barack Obama, no hay que olvidar cuánto le ha costado aprobar el presupuesto, ¿te acuerdas? Varios, creo que 2 años consecutivos estábamos ahí al filo si se declaraba el estado en bancarrota, siempre a fines de diciembre, con este gallito que había entre el poder presidencial y el Congreso.
Justamente, y eso es lo que tiene preocupados a muchas personas, que sea otros 4 años de esa misma índole, sea quien sea que gane. Entonces es un poco lo que se está, el empresariado está esperando un poco a ver cómo se despliega eso. Estamos casi al cierre, ¿no es cierto?, de los resultados ya trimestrales, ¿no es cierto?, del cierre del trimestre para las empresas. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se ven las empresas? ¿Cómo están? ¿Hay algunas interesantes para invertir? Por ahora, los analistas de mercado están esperando una caída de 2,3% de las utilidades en relación a igual trimestre del año anterior, nuevamente comprimidas por la caída en el precio del petróleo. Lo que sí, el mercado está estimando que el cuarto trimestre va a haber un repunte en las utilidades del orden de un crecimiento de 5,7%, pero si miramos las utilidades año a año, el 2015 versus el 2016, estamos hablando de que no va a haber mucho crecimiento. Lo que sí hemos tenido es, por ejemplo, ya han reportado FedEx y Nike, que son dos empresas globales, multinacionales. Ambas reportaron cifras por encima de las expectativas de mercado, pero lo que sí hay una preocupación por el lado de FedEx acerca del crecimiento económico mundial, que lo emitió, que señaló que esa era una de sus grandes preocupaciones, y en el caso de Nike vimos una desaceleración en la demanda de los productos. De hecho, la acumulación de inventarios, que es una indicación de cómo está operando la empresa, solo fue de un 7%. Ese fue el nivel más bajo en casi 6 trimestres que la empresa está acumulando stock para ventas futuras. ¿Cómo se ve la perspectiva de las empresas estadounidenses bajo la lógica de poder tener un portafolio que incluya empresas de ese país? Como siempre, hay que ser selectivo y diversificado. Selectivo porque hay algunas industrias que claramente se están transando a un premio. Lo que ha ocurrido en los portafolios de inversión en Estados Unidos es que hemos visto que el rally que ha llevado hacia 2170, 2175 al S&P 500 ha sido liderado por acciones defensivas, en particular por las empresas eléctricas. Entonces, la composición hace que, de alguna manera, hayan agentes de inversión que están nerviosos ante un posible desajuste. Entonces, al momento de elegir un portafolio, uno tiene que ser selectivo. Hay acciones que se están transando todavía a descuento y por lo tanto... ¿Cuáles? Acciones, por ejemplo, del sector, uno podría señalar, por ejemplo, las industriales, en sentido de que aquellas que están exportando a economías como Europa, economías como China, que han mostrado una desaceleración. Ahí se podría ver algunas empresas que se están transando. Por otro lado, siempre se argumenta de que, dada la compresión de tasas que ha habido en Estados Unidos y los márgenes en el sistema financiero, algunas acciones del sector financiero también se podrían estar transando en términos relativos a un descuento. Hablando de los descuentos y la posibilidad de subir, porque siempre se dice, ¿no es cierto?, que el Standard & Poor's está en máximos históricos. Tú dices que hay algunas empresas que muestran ciertas oportunidades. ¿Qué pasa con las tecnológicas como Apple, por ejemplo? Apple ha tenido un repunte muy rápido en el último mes. Ha rentado casi un 13% en las últimas 3-4 semanas. Y la discusión es si es que efectivamente tiene mayor capacidad de generar el nuevo ciclo de productos. Lo que sabemos es que el iPhone 7 se ha favorecido el nuevo smartphone que han producido. Ha venido asociado también a un problema que hubo en Samsung con sus teléfonos y las baterías. Entonces, lo que estamos viendo es una demanda extraordinaria por el producto justo antes de la temporada navideña. Entonces, la pregunta de aquí en más si es que efectivamente esas ventas continúan con la robustez que uno podría esperar. Por otro lado, ellos también están señalando de que la adopción, por ejemplo, de su nuevo sistema operativo ha sido la más rápida en la historia. Entonces, hay ciertos elementos de que estamos viendo una transferencia. Y el día de ayer, por ejemplo, BlackBerry finalmente anunció que ya se va. Que se va de los smartphones, abriendo campo netamente. Me costó a mí cambiarme de iPhone, La verdad que soy una de las viudas de BlackBerry, pero finalmente la decisión fue la correcta. Así que sí, y lo que estamos viendo es esta concentración en ecosistemas tecnológicos. Google está tratando de crear lo mismo. Estamos viendo que Apple... ¿Viste la asociación de Twitter con Disney?
Estamos viendo no hay que olvidarse que Twitter también estaba, a principios de la semana se estaba hablando de rumores de que se iba a vender. Entonces, la verdad es que las industrias, tuvimos también LinkedIn, PayPal, mucho movimiento en el sector tecnología, se están tratando de expandir en todos los ámbitos, creando algún tipo de ecosistema. Salesforce también se estaba tratando de ver la posibilidad de asociarse con Twitter. O sea, hay distintas plataformas tecnológicas que están tratando de acaparar el uso final del usuario, valga la redundancia. Por lo tanto, en eso están tendiendo. Entonces, estás viendo, por ejemplo, que el iPhone 7, ¿qué es lo que ha hecho? Le quitan el jack de los headphones y ahora lo tienes que insertar igual que con el otro producto, que con el cargador de la batería. Entonces, te están obligando a salirte del modelo normal de otros productos y utilizar sus solamente productos. Apple. Y ellos se han comprado Beats, entonces Beats son los headphones, sí. Entonces han producido Beats Wireless, entonces se están obligando netamente a concentrarte en el uso de sus productos. En resumen, para ya ir cerrando este capítulo de las acciones, nuevamente tu portafolio sigue siendo un poco más defensivo. ¿Sigue siendo defensivo a puertas de las elecciones estadounidenses? ¿Hay que esperar los resultados? Sigue siendo defensivo, no por el hecho de las elecciones en particular. Lo que estamos empezando a ver es ciertas preocupaciones, incertidumbre que están empezando a emanar no solo del lado japonés por el programa de política monetaria que parecería que no va a tener mucha incidencia sobre el crecimiento económico. Ahora estamos con un tema en Europa que claramente genera por el lado financiero otra preocupación. En cualquier minuto estamos viendo un mayor aumento del nerviosismo por parte de los inversionistas, a pesar de que el índice de volatilidad se ha mantenido en 12,5 y la verdad es que hemos visto que el S&P está girando en torno a 2.170, 175 de manera muy acotada, pero en cualquier minuto uno de estos elementos de incertidumbre podría generar una toma de utilidades. Estoy conversando con Álvaro Pereira, él es gerente general de BCI Securities. Álvaro, ya son las 2:18, hacemos una pausa, pero luego me gustaría terminar dando una vuelta final a lo que ha sido una semana para Janet Yellen y cómo el precio, ¿no es cierto?, del petróleo podría afectar a empresas estadounidenses dedicadas a la energía. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera junto a Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. Terminemos con Estados Unidos y la semana que ha tenido Janet Yellen con esta alocución que hace en el Comité Financiero, donde habla sobre test de estrés para la banca estadounidense. También habla sobre un crecimiento de la economía que ha estado bastante estable, una forma de ver la economía que está positiva. El desempleo, si bien no ha bajado un poco más, pero en 4,9% es casi pleno empleo. O sea, las perspectivas son positivas y además con a lo mejor aumento en el precio del petróleo podría aumentar la inflación, que es otro de los elementos que está mirando la Fed. ¿Aumenta las tasas en diciembre? Da la impresión de que evidentemente sí va a haber un aumento en las tasas de 25 puntos base. Ahora, de aquí a mediados de diciembre, uno de los elementos que va a estar analizando la Reserva Federal y claramente va asociada a esta lectura del segundo trimestre es que la inversión se ha desacelerado.
Si es que ha habido una desaceleración magna en este tercer trimestre, producto de las elecciones, frente a la incertidumbre que eso genera siempre, claramente eso puede postergar el alza de tasas hasta el año 2017. El escenario base con el que estamos trabajando nosotros hoy día es una alza en diciembre y posiblemente 2 alzas adicionales en el año 2017. Con eso estamos trabajando hoy por hoy. En términos de lo que hemos escuchado de los test de estrés, es que la Reserva Federal a principios de la semana ha hecho un anuncio de un cambio que se le está haciendo al ejercicio que hacen anualmente. Esto ha recibido críticas. ¿Esto es por lo de Wells Fargo? Ya venían anunciando de que venían cambios. Claramente lo que ha generado más ruido es el hecho de que Wells Fargo fue multado en $185 millones por prácticas comerciales indebidas, y eso genera todo un ruido. El gerente general ahora ha tenido que devolver 41 millones en compensación. El directorio está bastante molesto. No tenemos que olvidarnos que uno de los principales accionistas, si no el principal accionista de Wells Fargo, es Warren Buffett, y por lo tanto uno de los principales inversionistas a nivel mundial, y eso tiene ciertas incidencias. Wells Fargo ha anunciado prácticamente que van a limitar el uso de esas prácticas a partir del 1 de octubre, pero todo esto también se está dando en un ambiente presidencial electoral, y obviamente la banca ha sido el centro de todos los problemas en los últimos 8 años, y vuelven estos temas a ser recurrentes donde hay prácticas indebidas, etcétera. Entonces también eso genera un poco de ruido en las elecciones presidenciales. Eso con respecto a Estados Unidos, y vamos a linkear un poco esta próxima noticia, pero después nos vamos a ir a Europa, que tiene que ver con la OPEP, porque anuncia, ¿no es cierto?, un límite de la producción, y el grupo actualmente produce algo por sobre, ¿no es cierto?, los 32.5 millones de, ¿cómo se dice? Barriles por día. Barriles, exacto, barriles por día. Y eso obviamente ha impulsado el valor que aumente en un 5%. Solamente entre ayer y hoy día. Pero yo creo que es importante ver lo que pasa en noviembre, porque obviamente que los detalles se van a conocer en la reunión de noviembre, y si uno empieza a revisar históricamente lo que ha pasado, luego estos anuncios a veces no se cumplen. Los carteles tienden a operar de esa manera. Lo que está bastante claro es que Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo a nivel mundial, tiene y ha establecido para su presupuesto fiscal un precio promedio de $40 el barril. Por lo tanto, tienen todo un interés de que no haya un exceso de oferta petrolera para que el precio no tienda a bajar por debajo de ese nivel. Lo que sí es que, y como bien has mencionado tú, no se conocen los detalles ni los acuerdos explícitos a los que se ha alcanzado. Irán sigue en un proceso de aumentar su producción. No le parecería que no le han puesto ciertos componentes de restricción a países como Libia, y por lo tanto lo que tiende a pasar es que sube el precio del petróleo, y inmediatamente por encima de $50 el barril vemos que los productores americanos empiezan a producir Shale gas. Ahí tendría un impacto positivo en una industria que ha estado bastante castigada en el último tiempo debido a la baja del petróleo. Pero nuevamente limita la posibilidad de alza del precio, porque empiezan a producir todos aquellos que no estaban produciendo por debajo de $50 el barril. Y ahí es donde hay una discusión de si esto va a tener un impacto permanente o solamente transitorio en el precio del petróleo. Vámonos rápidamente a Europa, porque ya son las 2:25 y yo creo que este tema nos va a tomar varios minutos. Tiene que ver con esta, y quiero que me cuente, porque eso es lo más entretenido. Parece que a puertas cerradas se reunió Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, con los personeros del Deutsche Bank. Y también ha hecho noticia también otro banco muy importante de Alemania, el Commerzbank, que desvinculó a 10.000 personas en el día de hoy. Ha anunciado que va a retirar 10.000 personas. Commerzbank está en una situación muy similar a la de Deutsche Bank. Deutsche Bank prácticamente ha sido el gobierno americano, a través del Departamento de Justicia, ha impuesto una multa del orden de 13.000, 14.000 millones de dólares relacionada a la crisis subprime. Lamentablemente la capitalización bursátil del Deutsche Bank estaba del orden de 17, 18 mil, y por lo tanto si 12 o 13 se van en pagos de multas, claramente el banco queda descapitalizado. Por eso que vendió una de su parte en el Reino Unido.
Exactamente, y la vendió en 1.000 millones. La gran pregunta que empieza a ocurrir es ahora si el banco tiene liquidez y capital suficiente para continuar operando. Y ahí están los rumores, en el fondo, que el gobierno entraría a rescatarlo. Y lo que se ha comunicado a través del estamento político es que parte de esta desestabilización se debe netamente a la baja en las tasas de interés en el sistema financiero europeo. Entonces ahí entra Mario Draghi y clarifica de que la situación macroeconómica no justifica, porque Alemania hoy día está con una tasa de desempleo del orden de 6,1%, es la economía que está creciendo casi a pleno empleo y por lo tanto la situación no debiese haber tenido un impacto tan directo sobre la capitalización del Banco Europeo. Por otro lado... ¿Qué crees que dijo Mario Draghi en esta reunión? Deben estar discutiendo de alguna manera qué es lo que podría pasar si es que el gobierno americano no rebaja la multa. Porque históricamente se rebaja la multa. Se ha así. rebajado la mitad, si es 14.000, 7.500. Bueno, pero hay casos como el de JP Morgan que conversábamos que no le rebajó la multa. No les rebajaron, pero si la rebajan hoy día las provisiones del Deutsche Bank están del orden de 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, si la rebajan a la mitad, hay la posibilidad de absorber parte de esos pagos sin tener un impacto directo sobre la organización. Lo que sí, y la gran discusión que está ocurriendo, es si hay una dilución, si el gobierno tiene que salir a rescatar, si tienen que capitalizar lo que ellos llaman los bonos convertibles, y por lo tanto eso tiene una incidencia sobre los actuales accionistas, y por eso ha habido una pérdida de confianza sobre la institución. Por el otro lado, Commerzbank también, que es el segundo banco alemán más importante, ha optado por reducir los gastos y dejar de pagar dividendos. O sea, también están empezando a levantar liquidez, están tratando de robustecer para evitar seguramente tal vez un efecto dominó si es que esto tiende a tener más historia por delante. Es bien complicada la situación de los bancos europeos, como tú bien decías, Álvaro, con tasas negativas. ¿De dónde van a sacar liquidez? Es complicado, o sea, la forma ha sido deshacerse de activos, unificar ciertos, zonas de operación. Y eso que la banca alemana, estamos hablando de un país importante, un país robusto de la zona euro. ¿Qué pasa con la banca italiana, que también ha tenido muchos problemas en el último tiempo? La banca italiana está bastante más expuesta porque todavía no ha hecho la limpieza de sus carteras crediticias, o sea, tiene mucho crédito vencido en su portafolio, y eso puede generar un impacto dominó. Lo que sí hemos visto es, hace unos 10 días atrás, ya hemos visto que el grado de liquidez financiera se ha empezado a congestionar. Los bancos han dejado de prestarse porque claramente todo esto está generando ruido. No hemos escuchado formalmente cuál es el programa o lo que está pensando hacer el Banco Central Europeo. Creo que todavía hay parte de estas discusiones que han sido a puertas cerradas entre el Congreso, el gobierno alemán, conjuntamente con Mario Draghi, de alguna manera es un poco para establecer cómo se va a proceder si esto continúa deteriorándose. Lo que sí, y todos estamos conscientes, es que daría la impresión de que la multa al Deutsche Bank va muy asociada a la multa que hizo la Comisión Europea a Apple. Entonces me imagino que en un sistema integrado financiero, algunos de estos temas se van a empezar a resolver de forma conjunta. Una situación compleja es la que vive la zona euro a través de su sistema financiero. No alcanzamos a ver el impacto. Hay informes sobre el impacto que tendría el Brexit. Por ejemplo, se habla de la salida del Reino Unido, puede costarle al gobierno 65 millones de libras, es decir, unos 75,4 millones de euros. Muchos temas que quedaron al tintero, pero se nos pasó el tiempo, Álvaro. Yo creo que vas a tener que venir de nuevo a Chile para venir de nuevo a nuestro programa. Si no, estableceremos un contacto contigo a Estados Unidos. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.